En este apartado vamos a estudiar las series, la sección 11.2 del libro guía de Stuart. ¿Ya? Comencemos por entender qué es una serie. Miren en la gráfica que tenemos a la izquierda. En esta gráfica tenemos tanto una sucesión A sub n en azul como una sucesión S sub n en rojo. ¿Ya? ¿Qué es esta sucesión S sub n? Pues miren en la definición. Esta se llama sucesión de sumas parciales. Miren lo que está haciendo. Está definida como una suma finita. Recuerden que n es un número finito, ¿ya? En este caso de las sumas parciales, ¿sí? Entonces, a medida que vamos sumando, si cambiamos n, vamos cambiando la cantidad de elementos que vamos sumando, ¿ya? ¿De dónde sacamos de esos elementos? Pues de la sucesión a sub n. Esta sucesión a sub n se le llama sucesión de base o sucesión básica, ¿ya? Sucesión básica. Entonces, esta nos ayuda a construir esa sucesión de sumas parciales llamada S sub n. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Que como S sub n también es una sucesión, lo que nos interesa a nosotros es cuál es el límite de esa sucesión, ¿ya? De esa nueva sucesión, digamos, construida sobre la sucesión base. ¿A qué es igual este límite? Entonces, lo que nosotros decimos en matemáticas es de que este límite se llama serie, ¿ya? Miren la diferencia de acá, ¿ya? ¿Y cómo le calculo eso? Ese límite, en efecto, es el límite de una suma, ¿no es cierto? De una suma de los elementos de la sucesión básica, ¿ya? Entonces, ¿cómo entender un poquito la serie? La serie se puede entender así. La serie es el valor de un límite, ¿ya? O la serie es una sumatoria de infinitos números, ¿ya? Pero a la final, si nosotros vamos a trabajar con infinitos términos, infinitos sumandos o restandos, dependiendo del caso, nosotros debemos entenderlo como un límite, ¿ya? Debemos entenderlo siempre como un límite, ¿ya? Eso es una serie. Recuerden, entonces, para recapitular, primero hay una sucesión básica. Segundo, hay una sucesión de sumas parciales, ¿no es cierto? De sumas parciales. Y a esta sucesión de sumas parciales le vamos a obtener tercero el límite, ¿ya? Y de aquí viene, de nuevo, como son límites, se trata de identificar al menos esto, si el límite existe, es decir, si el límite es convergente, o caso contrario, si es que el límite no existe, que sería divergente, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Y normalmente en esta sección en adelante vamos a trabajar solo con series. Mayor parte de temas, mayor parte de secciones son de series, ¿ya? Pero noten, las series no existen si es que no hay sucesiones. Por eso hay una cosa aquí también interesante, que la sucesión básica nos da información sobre la convergencia o divergencia de la serie. Miren este teorema, por ejemplo, el teorema 6. El teorema 6 nos dice que si una serie, ojo el orden, si una serie converge, ¿ya? Entonces, vean el sentido de la flecha, entonces la sucesión básica, pongamos en el color acá, la sucesión básica también converge y particularmente converge a cero, ¿ya? Converge a cero. Miren, ese es el teorema 6, ¿ya? Noten el sentido de la flecha nuevamente. El sentido de la flecha es así. Entonces, ¿cómo usar este teorema? El teorema 6. El teorema 6 se usa de esta manera. Si nosotros sabemos que una serie converge, quiere decir que su sucesión básica también converge y sabemos que converge a cero, ¿ya? No necesariamente vamos a saber a dónde converge la serie, ¿ya? ¿Cuál es el valor de esa suma infinita o de ese límite de sumas parciales? No, solo debemos saber que el límite existe finito. Eso es convergencia, ¿ya? Pero el teorema 6 nos dice que si ya sabemos eso, entonces la sucesión básica también converge y ahí sí específicamente converge a cero, ¿ya? En términos matemáticos, y esto es lo más útil, vean el teorema 7 en Stuart, que se llama la prueba de la divergencia.
Porque si nosotros, en términos de lógica y de matemáticas, si usamos al revés, digamos, entre comillas, del teorema, pero se mantiene la lógica de esto, entonces nos dice una cosa. A ver, si nosotros sabemos que si una serie converge, entonces su sucesión básica converge a cero, entonces lo contrario, viéndole en el otro sentido, si una sucesión básica no converge a cero, entonces la serie debe diverger. De ahí el nombre, mire, prueba de la divergencia. Entonces, veámoslo así. Es del mismo teorema 6, pero puesto al revés. ¿Ya? Recuerden el sentido de la flecha. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Miren, aquí está, miren. Aquí está la primera condición. Contrario a lo del teorema 6. Miren, si la sucesión básica diverge o converge a algo que no es cero, o converge a algo que no es cero, entonces miren la serie diverge, ¿sí? La serie diverge. ¿Ya? Entonces, ven, entonces esas son esa es la utilidad del teorema 6, que Stuart lo llama prueba de la divergencia. ¿Sí? Y ya vamos a hacer unos ejercicios de esto. Este es uno de los teoremas más esenciales. ¿Ya? ¿Qué significa diverger? Significa que el límite no existe. El límite de la sucesión de sumas parciales, en este caso, ¿no es cierto? O la suma de infinitos términos no llega a ningún límite. No existe como valor finito. ¿Ya? Y por último, en este apartado de teoría, lo que vamos a ver es, miren esto, si series convergentes, ojo, si series convergentes, vean aquí pone con dos ejemplos, si series convergentes, trabajamos con estas y a estas sumamos, restamos o multiplicamos por constantes. Miren, aquí está multiplicado por una constante, aquí están sumadas, aquí están restadas. Entonces es como tratarles como sumas de términos finitos. Es decir, recuerden las secciones sección 5.2 particularmente, donde se estudia un poco la notación sigma de nuevo, ahí había estas mismas propiedades. Pero recuerden que la notación sigma era con n finito, pero aquí nosotros noten hasta dónde va la sumatoria, va hasta infinito. Entonces son diferentes sumatorias, diferentes tipos de sumas, unas son finitas y otras infinitas, en este caso infinitas, pero si son convergentes, llegan a lo mismo, ¿ya? Entonces se puede utilizar las mismas propiedades, ¿ya? Entonces, recuerden, una serie es algo construido con una sucesión de base.